Buenos días, hoy domingo 19 de enero del año 2026. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical con el título que es precisamente Atesorando a quien Dios atesora. Es la sesión 2. En el texto aparece como sesión especial, pero la realidad es que vamos a seguir el orden para que no nos perdamos. Muy bien. Vamos a iniciar con el texto en español. Cabe indicar que el post se refiere aquí a Moisés y tiene en la versión española un error, está mal hecha. Puedo decir que no estudiaron, es fanatismo simplemente. Muy bien. Nos dice en su momento la lección en español del material lo siguiente. Ay, no quiere abrir. Ya, muy bien. Dice, idea central. La vida es un regalo de Dios que debemos proteger y preservar. La aplicación para la vida. Vivimos en un mundo donde se ha perdido el valor de una vida antes de nacer y después de haber nacido. La lección se refiere a después de haber nacido, no se refiere a antes de nacer. Hay conflictos de guerra por la ambición de más poder. En ellas mueren miles de seres humanos cuando en verdad debemos buscar la paz. En Israel recientemente murieron más de 2,000 personas, incluyendo niños, ancianos, jóvenes y matrimonios. En un día, en un atentado terrorista en Nueva York, murieron más de 1,000 personas. En un día, cuando las Torres Gemelas fueron destruidas por terroristas. En Filadelfia Country murieron 395,000 personas durante la crisis del COVID-19. Hay naciones que quisieran matar a todos los judíos. Este no es el plan de Dios para los seres humanos y las naciones. Dios condena el asesinato. Esa fue la situación de Caín cuando mató a Abel por envidia. La vida es muy preciosa y sagrada y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para protegerla y preservarla. Si me hubieran abortado no estaría escribiendo hoy. Doy gracias a Dios por el don de mi vida. Mi vida ha sido maravillosa bajo su dirección. Puedo decir como Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Protejamos la vida de todos los que podamos ayudar, cualquiera que sea tu situación, incluyendo a los niños no nacidos. La lección de hoy se refiere no a los no nacidos, sino a la xenofobia y a los infanticidios. Y puedo decir que tenemos un presidente actualmente que asemeja mucho a lo que era Faraón. Muy bien, vamos ahora a ver la lección en inglés. La basura de uno es el tesoro de otro. El origen de esta frase no se conoce con exactitud, pero la utilizó recientemente Yotam Asaf Ottolenghi, un chef nacido en Israel que vive en Gran Bretaña. La utilizó para explicar que lo que algunos chefs consideran comida inútil que se debe tirar a la basura es un tesoro en manos de otro chef. También se podría decir que la vida inútil, incómoda y descartable de un hombre es sagrada y atesorada por Dios. Conocemos las historias de personas como Andrea Bocelli o Tim Tebow que lograron mucho después de que la comunidad médica ordenara a sus padres que los abortaran. Estas vidas son un testimonio de la verdad de que toda la vida es atesorada por Dios, ya sea la de los no nacidos, la de los inoportunos o la de los que se sienten solos en una cama de un asilo de ancianos. Hoy veremos qué sucede con una vida desechable. Cuando las personas intervienen con valentía y compasión, veremos lo que Dios puede hacer cuando intervinieron en favor de quienes no pueden defenderse por sí mismos.
Esa vida desechable fue en su momento Moisés. Aquí se ve en el post lo que era, como en su momento la hija de Faraón recibe a un niño que estaba en una canasta, un niño hebreo. Vamos a ver el texto bíblico. Éxodo 1 del 16 al 17. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, eso se lo dijo Faraón a las parteras. Fíjense en el sexo, literalmente las dos piedras. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, 17, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Muy bien. Aquí sería una representación de lo que pudo haber sido el rey de Egipto y cómo en su momento buscó deshacerse de los judíos varones. Contexto. Primero, temor de Dios. En el libro Ética Cristiana de Wayne Grudem, editorial Mansgo, nos dice que el temor de Dios y temor de Jehová aparecen 84 veces en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los cristianos explicamos ese temor como reverencia a nuestro Señor, pero esto no corresponde al lenguaje bíblico, en donde se habla de temor, Salmos 111:10. Los cristianos debemos de temer desagradar a Dios o entristecer al Espíritu, Efesios 4:30. Deben temer la disciplina de Dios si voluntariamente caminamos en desobediencia, Hechos 12 del 5 al 11. Esto es muy diferente al temor al juicio final, del que hemos sido librados por el sacrificio de Cristo. Un sano temor al disgusto de Dios o disciplina paternal son apropiados para adquirir sabiduría, porque estaremos gozosos de aprender sus direcciones para nuestras vidas y de caminar en obediencia a esos buenos mandatos. Pero si no tememos desagradar a Dios, entonces no seremos cuidadosos para entender sus caminos y no creceremos en sabiduría, porque el inicio de esta está en el temor divino, Salmo 111:10. Los que no temen a Dios cometen todo tipo de pecados horribles. Aplicado al texto, las parteras prefirieron acatar la voluntad de Dios que seguir la dirección asesina del gobernante. Entonces, como cristianos, no podemos ni debemos hacer nada que vaya en contra de los mandamientos divinos. Y de acuerdo al contexto del texto, no debemos desamparar a ningún niño, en el caso de Estados Unidos, inmigrante. Vida. En el libro Diccionario de Profecía y Escatología de Rigoberto Gálvez Alvarado, nos dice que la vida es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. En el Antiguo Testamento aparece con soplo, sombra. Job 7:6-7, Salmos 39:4-6 y 96. La describe con metáforas de corta existencia. Posee tiempos de satisfacción y de sufrimiento. Lo que más afirman es la brevedad de la misma. El ser humano es el único que sabe que morirá, y de acuerdo a dónde se sitúe, será su respuesta: ateo, agnóstico, existencialista, nihilista o deísta. La vida es bella. En ella se ama y se es amado. Disfrutar de la salud, alimentos, sueños, amistad, deportes, buenos libros, etc. es apreciar las cosas bellas. Cuando no las apreciamos y somos demasiado miserables, pues no se disfruta la vida. Los creyentes encontramos la verdadera felicidad, la satisfacción plena y el sentido de la vida en Cristo. Tenemos las respuestas a las preguntas existenciales sobre la vida y la muerte.
el sufrimiento digno y el sufrimiento indigno. Enfrentamos con fe y esperanza las injusticias de la vida, las enfermedades, la vejez, la agonía y la muerte. Moltmann dijo que la vida es vitalidad humana, y eso significa estar interesado, y al interés por la vida le llamamos amor. Se halla vida en el amor, y por medio del amor vivifica toda la vida. En el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, editorial CLIE, nos dice que viene del latín vita, vida, y en esa forma entró en el castellano hacia el año 1085. Su sentido primordial es la actividad vital, una acción inmanente. Tiene dos sentidos. Primero, la vista desde fuera se manifiesta en el brotar, crecer, florecer, por ejemplo, las plantas, en el nacer, crecer, moverse y reproducirse en los animales. Se palpa la evidencia de los vivientes. No somos máquinas. Los humanos somos seres que nos reproducimos, crecemos, multiplicamos y morimos. Desde dentro, la vida se manifiesta en sus vivencias conscientes de ver, sentir, apetecer, en la medida del vigor de nuestros órganos corporales. El hombre tiene naturaleza corpórea y un alma espiritual. Entonces la vida tiene tres niveles. A nivel orgánico, nace, crece y decae, como el vegetal, y siente, y se mueve y reproduce como el animal. 2. A nivel anímico, la vida tiene funciones instintivas más o menos conscientes, por ejemplo, conocimiento sensorial, el apetito concupiscible e irascible. Y 3. El nivel espiritual tiene funciones intelectuales, sentimentales y artísticas, con un apetito racional o voluntad libre, por la que es un ser moral y capacitado para conocer y amar a Dios. Esto desde un punto de vista escolástico y bíblico. Versículos 16 y 17. En el libro Éxodo para ti de Tim Chester, editorial Poema, nos dice que los eventos que narra Éxodo en sus capítulos iniciales fueron 400 años después de que llegó Jacob a Egipto, invitado por José. De 70 que llegaron, versículo 5, se multiplicaron y llenaron la nación, versículos 6 y 7. Es una historia de migrantes económicos. Primero fueron bien recibidos, pero al prosperar comienza el resentimiento y el temor. Se impusieron medidas opresivas. Hubo miedo que superaran a los locales y cambien su sistema de vida. Entonces Faraón esclavizó a los israelitas, versículos 11 y 14. Cuando un gobierno vea que inmigran un pueblo y este pueblo se reproduce, y el gobernante dice que hay que sacarlos, o al contrario, hay que explotarlos, esclavizarlos, está siguiendo un ejemplo histórico ¿de quién? De Faraón. Esto es en los versículos 11 a 14. Esto para que trabajen despiadadamente y no tengan tiempo de organizar una revuelta. Pero entre más los exprimían, más se reproducía. A un inmigrante indocumentado aquí en Estados Unidos no se le paga lo mismo que a un ciudadano o a un residente. ¿Por qué? Porque las industrias de construcción, de servicios, de restaurantes, y agrícolas los explotan, y a través de esas explotaciones como las empresas prosperan y obtienen ganancias. Entonces, si bien la esclavitud se eliminó desde el siglo XIX aquí, el hecho de que se tolere y de hecho de que se tenga a los indocumentados como semiesclavos es una reminiscencia de lo que fue ese siglo XIX en Estados Unidos. Faraón ordenó a las parteras a matar a los varones, versículos 16 y 17. Pero al temer a Dios desafiaron a Faraón y preservaron la vida de los niños. Cuando eran confrontadas decían que las hebreas daban a luz antes de que ellas llegaran, versículos 18 y 19.
En el libro Comentario Bíblico de Moody de Charles F. Pfeiffer, editorial Portavoz, al referirse a estos versículos nos dice que las parteras pudieron haber sido hebreas o incluso egipcias que hacían esa labor. El término de 2 piedras se trataba de los ladrillos, piedras o asientos bajos sobre los que se sentaba o arrodillaban las mujeres durante el parto. Las hijas serán perdonadas porque se darían en casamiento a los egipcios y así ya no habría, así perderían su cultura. En el libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos, nos dice que el miedo a los hebreos partió de que anteriormente los hicsos, reyes extranjeros, controlaron Egipto por varios siglos. Las parteras se negaron a realizar el infanticidio. No eran abortos, eran infanticidios, porque aquí al momento del nacimiento se determinaba de que si era varón, era sacrificado, y si era mujer, se le dejaba para que fuera en su momento objeto de casamiento de los egipcios. Desglose. La orden de Faraón fue despiadada, llena de envidia, temor y celos. Estaba basada en la historia del pueblo hebreo. Todo comenzó cuando Israel entró en Egipto con Jacob. José estaba como segundo líder de la nación. José murió y el pueblo de Israel creció. Éxodo 1 del 6 al 7. Faraón los consideró como una amenaza para el Estado. La solución era matar a los recién nacidos para que no se multiplicaran. Su temor era más importante que la vida de un ser humano. El ser humano elimina a los que no están de acuerdo con sus ideas, mina su carácter y personalidad para destruirlos. Cuando un líder dice que hay que expulsar incluso a niños que han nacido aquí, pues denota que Faraón invadió el pensamiento de muchas naciones. El temor a Dios es lo más importante para proteger una vida. Las comadronas temían a Dios y se fueron a sus hogares desobedeciendo al mismo Faraón. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, Proverbios 1:7. Ellas sabían que proteger la vida de una persona es lo más importante para Dios. La vida que Dios nos da es un regalo que debemos proteger en todo momento y a toda hora. Las comadronas sabían que era más sabio obedecer a Dios que a los hombres. Un plan para la preservación de la vida. Hacemos planes sin tomar a consultar a Dios. El faraón hizo planes para resolver sus problemas y ninguno dio resultado. Las comadronas decidieron seguir con el plan de Dios y fueron bendecidas por preservar la vida de los niños. Incluso prosperaron sus familias. Por ejemplo, los versículos 20 y 21. Vamos a ver ahora las preguntas. Como ven, el texto no habla de aborto, o sea, están malos los materiales que da la UAI, porque aquí no se refiere a abortos, aquí se refiere a inmigración y se refiere a infanticidio. Preguntas. ¿Valoras la vida como Dios lo hace? Como cristianos la debemos de valorar, eso no hay problema. ¿Cuándo has visto que la basura, en la versión inglesa, cuándo has visto que la basura de una persona se convierte en el tesoro de otra? Muchas veces los centros comerciales, cuando ya están los productos cerca de caducar, los donan a los bancos de comida. Y aunque precisamente todavía están vigentes, eso que desechan las grandes tiendas es de mucha bendición para los necesitados que acuden a dichos bancos. 2. ¿A quién debes obedecer? Se debe de obedecer a Dios. En el caso concreto, no podemos nosotros querer matar a un niño, sea inmigrante o no. ¿Por qué? Porque ese es infanticidio. ¿Dónde vemos reflejado el espíritu del faraón en nuestra cultura? Cuando se ataca a los inmigrantes porque se cree que han invadido al país. ¿Pero qué cree? Este es un país de inmigrantes. Entonces es una contradicción y es una mentira atroz del líder que lamentablemente fue elegido.
Éxodo 22 y 23. 1 del 22 al 2:3, perdón. El faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. El capítulo 2, versículo del 1 al 3, hubo el nacimiento de Moisés. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu, lo cual es muy común en Israel. Por eso se dice que tienen serios problemas eugenésicos. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, le embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río. En una palabra, lo abandonó. ¿Por qué? Porque eso era la orden que había dado en su momento Faraón. Ya no deben de nacer niños. Se tienen en su momento que abandonar. Es más, le quiere quitar, en el caso de Estados Unidos, la nacionalidad a los que han nacido aquí y son ciudadanos, lo que demuestra la xenofobia de ese líder. 3. Moisés. En el libro Moisés, Vida, Enseñanza y Significado de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice que el nacimiento de Moisés se dio en medio de persecución política, crisis económica y opresión social. Entre los egipcios, los trabajos forzados y políticas de opresión eran comunes, especialmente con esclavos, prisioneros, refugiados e inmigrantes. Faraón sometió a los hebreos a trabajos forzados, construyendo estos 2 ciudades importantes, Pitón y Ramsés, Éxodo 1 del 11 al 12. La primera proviene del egipcio Per Atum, que significa casa de Dios Atum, y la segunda de Per Ramsés, casa de Ramsés, situados en la frontera norte del oriente del río Nilo, siendo de gran importancia económica para el faraón. No quería a los hebreos, pero sí los esclavizó para que hicieran 2 ciudades muy importantes en aquel tiempo. Faraón ordenó a las parteras matar a los niños varones para controlar la natalidad y controlar el crecimiento desmedido de los israelitas, los cuales eran un importante sector poblacional con poder económico y social. Sifra, que significa hermosa, y Púa, que quiere decir brillante esplendor, desafiaron las órdenes de Faraón y recibieron bendición divina. Al desobedecer la ley humana, preservaron la vida y celebraron la hermosura y el brillo de la creación de Dios. Decían que los niños nacían antes de que las parteras llegaran. Algunos consideran que ellas eran egipcias, pues tenían confianza de Faraón y eran impuestas a los israelitas. Entonces decidió que se tirase al río a todo varón. El infanticidio era la única respuesta al problema hebreo. Moisés nació en el seno de una familia levita, es decir, con funciones sacerdotales. Éxodo 28:1, Levítico 1:5, 8 del 12 al 13, Josué 13:33 y 14:4. Sus padres se llamaban Amram, que significa pueblo exaltado, y Jocabed, el Señor es honor. Jocabed es nombre de mujer. Éxodo 6:20. La hermana que vio que pasara con la cesta que puso la madre en el río se llamaba Miriam o María, Éxodo 15:20. El nombre de Moisés posiblemente es de origen egipcio y significa nacido de o hijo de. Se asocia también con el verbo hebreo que significa sacar. Para describir que fue salvado de las aguas del Nilo, Moisés tuvo 2 educaciones.
Por una parte, la cultura hebrea sí se la dio su madre, que fue contratada como nodriza por la hija de Faraón, y ya crecido fue a la corte egipcia, en donde fue educado con sus valores y comprensiones políticas, sociales, económicas, religiosas y espirituales egipcios. Esa dualidad le sirvió para un desarrollo integral del futuro líder judío. En el libro Éxodo, El propósito de la libertad, de Enzo Verdugo Vivar, editorial IPD, nos dice que los faraones, que posiblemente refiere el texto, iniciaría esa opresión con Amosis I de 1570 a 1546, fundador de la dinastía XVIII, o Amenhotep I, 1546-1525, o Tutmosis I, 1526 a 1512, todos antes de nuestra era. En el libro de René Padilla, en el versículo 19, Faraón obligó a las madres hebreas para que abandonaran a sus hijos varones en el río, para que muriesen, como lo refirió también Esteban, Hechos 7:19. Y en este terrible momento se anunciaba el nacimiento de un libertador. Los versículos 2 del 1 al 3, la madre de Moisés escondió al niño durante 3 meses. De repente cambió su decisión. El niño era hermoso, literalmente bueno, Génesis 1:31, saludable, de buen aspecto. Era admirado por su propia madre. Entonces lo puso en una cesta con impermeabilización. El lugar donde decidió depositarlo era cerca de donde la hija de Faraón solía bañarse. En el libro de Moody no se sabe la fecha exacta del nacimiento de Moisés, pero la evidencia de la fidelidad de Dios es indudable. Su padre era Amram, que se casó con la hermana de su padre, de nombre Jocabel. Entonces era tía de él. Ambos de la tribu de Leví. Era hermoso por la fe de los padres, Hebreos 11:23. Evidencia de que Dios lo había dado para un gran propósito. Los juncos eran las cañas de papiro tan abundantes en el Nilo. Se embadurnó la cesta con asfalto y brea, y es posible que lo depositara la madre cerca de donde nadaba la hija de Faraón. Todo esto denota que se tenía la esperanza de que el niño fuese rescatado. Desglose. La familia es usada para preservar la vida. Faraón ordenó que fuera el pueblo y no las comadronas las que mataron a los niños. Uno de esos niños que sería desechado fue el líder de que llevaría a su pueblo a la tierra prometida. Escogió a una pareja de la tribu de Leví, responsables del culto y adoración. Concibieron un hijo que era hermoso, lo escondieron por 3 meses. El nuevo plan comenzó. Dios conoce nuestras necesidades. Ordenó a este matrimonio levítico que hicieran una canasta impermeable y la pusieran en el río, donde la hija del faraón se bañaba. Así lo hicieron. Cuando seguimos el plan de Dios tenemos resultados positivos. La madre actuó de acuerdo a ese plan y tuvo éxito. La vida del niño fue preservada. Si hacemos su voluntad, Él nos protege. La familia es ideal para preservar la vida de otros. Al poner la canasta en el río tenía sus riesgos. Pudo haber sido arrastrada por la corriente y moriría. Si confiamos en Dios, involucró a la familia levita y a la de la hija del faraón. Ese ambiente familiar protegió al niño. Dios está en control de nuestra familia para ayudar a los necesitados. Vamos a ver la pregunta. Todos ya conocían esto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Más o menos. Bueno. ¿Te sientes que eres parte de la familia de Dios? Sí, me siento que soy parte de la familia de Dios y este ministerio es una prueba. En la versión inglesa, ¿cómo has visto a Dios utilizar a otros para proteger la vida humana? Bueno, afortunadamente aquí en Estados Unidos, las organizaciones, tanto religiosas como sociales, ayudan a las familias migrantes. Y las ayudan no solamente con oraciones, sino con muchas veces habitación, refugios, comida. ¿Y por qué lo hacen? Por la sencilla razón de que a las iglesias cristianas sí les importa preservar
la vida humana. Cuando al contrario dicen que hay que deportarlos, dicen que hay que matarlos, dicen que hay que quitarles hasta la nacionalidad que la Constitución otorga, eso son actitudes propias de un neofaraón. Muy bien. Es Éxodo 2 del 4 al 10. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. Entre los de la Cábala dicen que la hija de Faraón tenía lepra. Bueno, esas son fantasías, son mitos que tienen. La hermana del niño preguntó entonces a la hija de Faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? La hija de Faraón sabía que era un niño hebreo. «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y crió. ¿Tenía algún tipo de recelo la madre para cuidar al niño? Pues no, era su hijo. El niño ya debía de haber estado muerto y sin embargo Dios lo preservó. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés. En hebreo suena como el verbo que significa sacar, pues dijo: yo lo saqué del río. Aquí en este post pues vemos cómo la mamá del niño le entrega a la hija del faraón al Moisésito. Contexto: Misericordia 4. En el Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado de Alfonso Ropero Versosa, editorial CLIE, nos dice que viene del hebreo Gesed, que es misericordia, merced, bondad, característica que se predica de Dios y los seres humanos, acompañada frecuentemente por justicia, fidelidad, verdad, compasión y otras cualidades divinas. Gesed indica la trama de los sentimientos profundos que marcan las relaciones entre dos personas, unidas por un vínculo auténtico y constante. Por eso conlleva valores como el amor, la fidelidad, la misericordia, la bondad y la ternura. En general comprende las nociones de fuerza, constancia y amor, y tiene que ver con las responsabilidades recíprocas entre las partes de una relación. Es también una actitud de gracia por parte del que tiene poder. Implica protección y generosidad frente a las estrictas demandas sociales y legales. En el caso del hombre, hacer misericordia es mostrarse bondadoso y leal hacia una persona. Por ejemplo, David con Mefiboset, hijo de Jonatán, 2 de Samuel 9:2. Es bienaventurado aquel que es misericordioso y hace misericordia, Mateo 18:33, Lucas 10:37, 16:24. La vida del reino tiene que ser la práctica de la misericordia, no de ritos, sacrificios u oraciones. Si usted cree que ser cristiano, que ser creyente, es estar orando todo el tiempo y no ayudar a realmente a sus semejantes, usted es legalista. Versículos 4-10. En el libro de Moody se ve que se puso a la hermana para cuidarla a esta distancia. Tenía la esperanza de que fuese rescatado. El baño pudo haber sido un acto de adoración y el rescate pudo haber sido un acto de piedad.
más que de mera misericordia. Hay una ironía divina, porque el liberador no solo fue preservado, sino también apoyado por aquellos a los que a un día iba a derrotar. En el libro de René Padilla, el Señor intervino para que fuese rescatado Moisés. Es difícil que la hija de Faraón iba a bañarse al río, porque en la casa del Faraón debió haber salas y recámaras para bañarse, por lo que ese baño pudo haber sido con fines ceremoniales, en busca de purificación o bendición. Es interesante ver que el hecho de que Moisés entrase a la familia de la hija de Faraón le permitió educarse en las dos culturas, y después lo dejó todo para buscar los intereses de su pueblo oprimido. La hija del Faraón tuvo compasión de él, sabía que era un niño hebreo y debía ser ejecutado. 2:6. Ese acto de compasión, esta compasión es necesaria en estos momentos en Estados Unidos. Miriam entra a escena y le dice a la hija de Faraón que puede llamar a una nodriza para que lo críe, a lo que la jerarca accede y puede darse las siguientes opciones. Primero, la princesa conocía a Miriam y confiaba en su consejo de encargarse de buscar a quien amamantara y criara al niño. 2. Conoció a Miriam en ese momento y no se dan detalles de cómo y por qué se acercó. Había guardias, lógicamente, cuidando a la jerarca. Entonces, no tan sencillo iba a poder acercarse. Milagrosamente Moisés fue criado por su propia madre, versículos 9 y 10, y solamente después de crecer fue devuelto formalmente a la hija del Faraón. No sabe de qué tan crecido estaba el niño. Algunas traducciones dicen que le dijo que Miriam amamantara al niño en lugar de la hija del Faraón, y se puede pensar que le educaría hasta que ya no requiriera amamantarse. En realidad no sabemos estos detalles, y como debe ser interpretada la palabra, no es lo esencial, sino comprender que el plan de liberar a Israel requería que surgiera un héroe, líder, sacerdote, profeta y sobre todo temeroso de Dios, que llevó a cabo ese plan libertario. ¿Quién fue? Moisés. En hebreo es Moshe. En el libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, que es por cierto de tendencia luterana moderna, editorial CLIE, tomamos la número 38. Una teología falsa es la que promete aquello que Dios no ha querido revelar. Del brillante fuego de la devoción más piadosa es de donde surgen las oscuras cenizas de la ambición y la soberbia espiritual. Thomas Morton decía: el hombre más peligroso del mundo es el contemplativo a quien nadie guía. Confía en sus propias visiones, obedece la atracción de una voz interior y no quiere escuchar a otros hombres. Identificará la voluntad de Dios con todo lo que hace sentir en su corazón un vivo, dulce calor interno. Cuanto más dulce y cálido es la sensación, tanto más queda convencido de su propia infalibilidad. Ay, yo conozco muchos pastores así. Y si la propia fuerza de su confianza en sí mismo se comunica con otros y les da la impresión de que es realmente un santo, tal hombre pudiera arruinar una ciudad entera, o una orden religiosa, o hasta una nación. Calvino, cuando trató de aplicar los principios bíblicos a Bélgica, pues resultó que era un dictador, y muchos murieron por tratar supuestamente de preservar el evangelio. En la realidad era un asesino dictador, como hay muchos se conozcan. El mundo está cubierto de cicatrices que dejaron visionarios como estos. Deslumbrados por una idea personal de Dios, ese creyente en su propio centro místico pone a orbitar a toda la revelación a su alrededor, sin anclajes en la palabra, sin estrellas de referencia fuera de su intuición espiritual, de sus ocurrencias. Esa forma de cristianismo deja un tendal. Tendal significa una cubierta de tela para hacer sombra, cosas que se dejan para que se sequen. Ese es un tendal. De corazones rotos.
es una teología falsa, porque promete cosas más allá de la revelación. Cuando el supuesto creyente se siente Mesías y se autoproclama que tiene la verdad, sin seguir la palabra estrictamente, pues simplemente caemos en las herejías. Y por encima de nuestras posibilidades, Wittgenstein dijo, al final del Tractatus, de lo que se puede hablar, hay que callar. De lo que se puede hablar, hay que callar. Lutero interpretó la historia de los magos de Oriente de la siguiente forma. Tras haber dejado su tierra para seguir una brillante estrella, Mateo 2:2, los visitantes de Oriente la perdieron de vista. Fueron a Jerusalén para ver dónde nacería el Mesías. Herodes preguntó a los sacerdotes y maestros, versículo 4 del libro de Mateo 2. Al consultar las escrituras, dedujeron que iba a ser en Belén, versículos 5 y 6. Los sabios siguieron el consejo de la escritura y la estrella los llevó a Belén. Iba delante de ellos y se detuvo donde estaba el niño, versículos 9 y 10. Desastre es lo que pasa cuando nos quedamos sin estrella. La estrella los guió cerca de Tierra Santa, pero no fue suficiente para llevarlos a buen puerto. Nosotros, cuando perdemos la estrella de la revelación personal, interior y momentánea, necesitamos descansar en el consuelo, la claridad y solidez de la palabra. Debemos de abstenernos de especular sobre la majestad y esencia de Dios, pues en este plano nada tenemos que ver con Él, ni tampoco quiso Él que en este plano tuviésemos que ver con Él. Pero en cuanto que se vistió y manifestó en su palabra, en la cual se nos ofreció, sí tenemos que ver con Él. Si nuestra brújula espiritual es una vocecita interior. Por más adictiva y edificante que sea la experiencia, estamos embarcados hacia el desastre. La afirmación de lo que sabemos y de lo que desconocemos debe siempre caracterizar nuestra labor teológica. Ni la insondable oscuridad en la que naufragan los que nada creen y saben, ni la vanidosa arrogancia de los que reducen a Dios a una vocecita que se confunde con su conciencia. La teología cristiana evita esos abismos y se encuentra habitando el espacio liminal. Liminal significa en el umbral o en la frontera, entre el silencio reverente que evoca el misterio de Dios, teología negativa o apofática, y la alegría de expresar y articular con confianza la buena nueva del Evangelio, teología positiva o catafática. Son términos bien sencillos. Lo que conocemos del Señor es suficiente para hallar consuelo y esperanza, pero no nos confundamos. Ser amigos de Jesús no nos libra del desafío de aprender a caminar sin un GPS de bolsillo detrás de sus misteriosas pisadas. Ser cristiano implica todo tipo de riesgos. El peregrinaje va a ser por momentos incómodos, oscuro, insólito, y más de una vez vamos a descubrir que equivocamos el rumbo. La palabra de Dios es viva y eficaz, no mágica. Y muchos creen que es mágica. Y muchos creen que la entienden, pero no la estudian, solo la repiten. El loro, por más palabras que aprenda, nunca entiende lo que está diciendo. Y lo mismo sucede con los que se aprenden cientos de versículos. No es aprenderse de memoria toda la Biblia, sino es entender su mensaje teológico real y evidente. Si no lo hacemos así, estamos perdiendo nuestro tiempo. El plan de Dios se ejecuta después de que se puso la cesta en el río. La hermana lo vigiló para ver qué sucedería. La hija de Faraón estaba tomando un baño a la orilla del río. Vio la canasta, ya vemos que posiblemente era un baño ceremonial. Vio la canasta y le llamó la atención y envió a una criada para que la tomase. Descubrió a un niño llorando y tuvo compasión de él. Se dio cuenta que tenía hambre, que estaba desamparado y que era uno de los niños hebreos que su padre quería matar. Si hubiera sido buena niña, mataba al niño, pero no, tuvo
compasión. Y aquí está bien donde yo critico a muchas personas. Muchas personas no quieren tener nada que ver con niños. Si tienen la posibilidad de mantener a un niño, a una niña, o a 2 o a 3, no lo hacen porque prefieren a un perro. Son sus perrijos o son sus gatijos. Y esto es muy diferente a lo que es la verdadera compasión, que es hacia los seres humanos. Si alguien puede en foster care recoger a esos niños desamparados, háganlo, porque eso es mucho más gratificante, como en este caso lo hizo la hija de Faraón, que buscar a un perro o un gato en donde depositar su amor. La hermana del niño ofreció buscar a una nodriza de las hebreas para que lo criara. La respuesta fue B. La compasión hacía efecto en el corazón de la princesa. La madre cuidó de su niño, incluso le iba a pagar a la princesa para que lo cuidase, versículo 9. Hasta con ganancia salió. La madre recobró a su hijo, lo alimentó y crearía para la cultura hebrea. Además recibiría un bono. Este fue el plan de Dios. La madre fue fiel a lo que se le comprometió. Lo tomó y lo crió y se lo dio a la princesa. Mantuvo su promesa. Debemos cumplir lo que prometemos a Dios. En la corte recibiría mejor educación y principios administrativos de aquellos tiempos. Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7:22. Dios le dio las mejores herramientas para ser el líder de la nación hebrea. El plan de Dios para que Moisés fuera un líder se había completado. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Tienes compasión por los que sufren y no tienen ayuda? Insisto, yo no tengo nada en contra de los perritos y gatitos, pero si tuviera la posibilidad económica de ayudar a niños desvalidos, eso creo que sería más sano y sería más cristiano que andar en su momento hasta vistiendo a las mascotitas, que andar gastando cientos o miles de dólares en lo que coman, en lugar de educar a un ser humano que quizás sea un líder que Dios está poniendo a nuestro cuidado. ¿Quién ha sido para usted un ejemplo de cómo valorar la vida humana? En este caso, Moisés. Moisés no era un hijo de un potentado egipcio, sino era el hijo de un inmigrante hebreo. Imaginen ustedes que se llegó a ser uno de los más grandes líderes, profetas, sacerdotes de todo el mundo judío. Un hijo de un inmigrante hebreo en un Egipto que lo buscaba desterrar o matar. ¿Sientes la necesidad de proteger la vida humana? Sí. ¿Y cómo se protege? Ayudando a los inmigrantes, ayudando a esos seres indefensos que están siendo en estos momentos perseguidos y que va a hacer más difícil su vida y su existencia. ¿Cómo puede nuestro grupo ayudar a proteger y preservar la vida en nuestra iglesia y comunidad? Ayudando a los niños migrantes, a los ciudadanos que van a perder posiblemente a sus padres porque van a ser deportados, brindarles realmente apoyo material, no solo oraciones inútiles, porque como en su momento nos demostró, Dios puede utilizarnos también con misericordia y con amor a cumplir sus planes divinos. Si usted apoya a un faraón cualquiera, pues esto no le va a calar, al contrario. No, mátenlos, expúlsenlos, como hicieron otrora los alemanes con los judíos. Hebreos, ¿todos? Hebreos 11:23.
por la fe de Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Hebreos 11:23. Vamos a concluir con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque en ti encontramos consuelo, porque tú nos tuviste compasión y nos mandaste a tu Hijo para que a través de él podamos en su momento salvarnos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener compasión con los niños que están en estos momentos sufriendo y que pueden sus padres ser deportados. Ayúdanos a apoyarnos realmente, materialmente, para poder cumplir tu plan divino, que ha de ser de gloria y bendición. Ayúdanos, Señor, a parecernos a Moisés y tener la posibilidad de aprovechar las 2 culturas y de dar gloria y honor a tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.